Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, tranquilidad y paz. Esa es la serie a la cual hemos venido compartiendo las últimas semanas. Tranquilidad y paz, pues estos son fundamentales, la tranquilidad y la paz, fundamentales para toda persona. Es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Tranquilidad y paz. Vamos con una historia del Antiguo Testamento, que vamos a irla en dos partes, en dos momentos distintos, dos tiempos distintos, pero que tiene que ver con el mismo personaje. Vamos a Josué capítulo 15 para ver de qué se trata. 15º capítulo de Josué, versículo 13. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Bueno, ¿de qué se trata? Resumámoslo brevemente. Josué, recordemos que Josué recibiría el legado por parte de Moisés. Josué entraría a la tierra prometida. Ya ha pasado algún tiempo, estamos en Josué capítulo 15. Luego entonces viene la conquista, pero también viene la repartición de la tierra. Y Josué dio a Caleb, pues, esa tierra. El darla no quiere decir que se la regaló, simplemente mira Josué, o sea, Caleb, te toca conquistarla. Y Josué, pues, bendijo a Caleb. Y Caleb conquistó aquella tierra. Dice el versículo 14, y Caleb echó de allí a 3 hijos de Anac. Y ahí los menciona, por nombre propio. Versículo 15, de aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, versículo 16. Al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Caleb, recordemos que era de aquellos dos, junto con Josué, por ahí atrás, que fueron enviados para reconocer la tierra. Conocemos esta como la historia de los 12 espías que había enviado Moisés para reconocer la tierra. Esa es una historia que seguramente aquí muchos conocen. Había enviado para reconocer la tierra. Pero ellos dieron un pésimo informe. Dijeron, no podemos contra aquellos gigantes. Ellos son mucho más que nosotros. Pero Josué y Caleb le dijeron a Moisés y a todo el pueblo, no, es cierto, pero no hagamos eso. No, ¿cómo volver atrás? Vamos contra ellos porque Dios está con nosotros. Dios nos ha dado esta tierra. Nosotros creemos en la palabra de Dios y que Dios está con nosotros. Dios nos dijo, Dios nos comandó y hagamos eso entonces. Más podemos nosotros que ellos. Sin embargo, la palabra de los días se impuso sobre Josué y Caleb. Pero hay varias cosas frente al tema de Caleb. Caleb es un hombre valiente. Es un hombre que se especializó después, tal como lo vemos ahora, en derrotar gigantes, en conquistar montes. En esa época, el subir a conquistar un monte era más complejo, era un desafío enorme, y más aún si eran gigantes, porque había una ventaja desde el punto de vista topográfico. Hoy en día, por supuesto, ya tenemos una fuerza aérea, además en ese momento no la había. Entonces, eso era muy complejo, y por eso tantos pueblos se asentaban sobre un monte. Eran gigantes, eran numerosos, pero Caleb no hace sino derrotar a uno y al otro. Él tiene una hija llamada Axa. ¿Y él qué es lo que hace? Él no se le entrega a cualquiera. Dice, aquel que vaya y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré a mi hija Axa por mujer. ¿A quién entregará la bella Axa? ¿Quién sería el esposo de la bellísima Axa, de la hermosa Axa? De la hija del líder, podríamos decir, en este caso, Caleb. De aquel soldado de 1000 batallas, de aquel que no se amedrentaría, de aquel que seguiría peleando, no solamente cuando tenía 40 años está dispuesto a pelear, sino cuando tiene 85. Bueno, tenemos un relato al respecto, aquel hombre que era fuerte. ¿Quién podría hacerlo? Pues me dice la palabra de Dios en el versículo 17 que, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Entonces la conquistó un varón llamado Otoniel. Conquistó y tomó, por supuesto, a Axa por mujer. Otoniel, ¿quién era? De lo poco que conocemos ahora de este relato deducimos mucho. Por ejemplo, ¿qué deducimos?
Algo fundamental, y esto lo he compartido en otras instancias, es que uno, como papá, tiene hijas. Por ejemplo, yo solo tengo hijas. Pero, ¿qué varón yo quiero para mi hija? Aquel varón con quien yo quiero que se case. Y algo fundamental, y es que, pues, se va a casar con un hombre como su papá, porque su papá es aquella imagen que ella tiene desde el principio. Pero su papá, ¿cómo era? Era un hombre, pues, atemorizado, era un hombre débil, era un hombre que murmuraba como todos los hombres de esa época lo hacían, desde la época del reconocimiento de la tierra. Era un hombre que se amedrentaba, o era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que confiaba en Dios, o era un hombre fuerte, o era un hombre que conquistaba lo imposible, por ejemplo, los montes, o era un hombre que vencía y derrotaba a gigantes. Pues eso era Caleb. Y eso era Otoniel también. Entonces, finalmente, Acsa terminó casándose con un hombre que era como su papá. Importante este tema. Pasemos unos años más adelante, varios, a Jueces capítulo 3. Han pasado ya muchas cosas. Vamos a ver. Bueno, Josué ha muerto. Hicieron pues, versículo 7 de Jueces 3, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años estuvieron sirviéndole a ella. ¿Pero por qué? Porque le sirvieron, o mejor, porque olvidaron a Dios y sirvieron a otro que a Dios. Comenzaron a poner otras cosas altísimas, entiéndase, y no al Dios altísimo. Se olvidaron de servir a Dios, en otras palabras. Y no tuvieron paz y tranquilidad, sino servidumbre. Qué triste. Entonces, versículo 9, durante 8 años, ¿no? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Cuál Otoniel? Aquel que había conquistado un monte, frente al desafío que había presentado o opuesto el anciano Caleb. Aquel que tomaría a Acsa por mujer. Pero ya sabemos quién es. Ahora, Otoniel no aparece aquí simplemente a la noche a la mañana. No aparece como un conejo ahí debajo del sombrero. O que sale de allí. No. Levantó un libertador, pero todos sabemos que eso lo haría pues a través de el mismísimo Caleb. Caleb había formado a los suyos. Caleb era de la tribu de Judá. Había formado a los suyos durante varias décadas, por lo menos 4 décadas, para ser así. Para ser aquellos soldados valientes, los preparó desde el punto de vista de su espíritu, de su mentalidad, físicamente también. Los preparó con la espada, los preparó para que le creyeran a Dios. Eso significa levantó un libertador a los hijos de Israel. Y ahí estaba aquel que había conquistado un monte. Y ese es el versículo 10, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años, 40. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora, reposó. El término reposar, ¿qué significa? Que tuvo tranquilidad, que tuvo paz. De esto se trata específicamente. Pero ¿quién llevaría tranquilidad y paz? Bueno, sabemos que esto viene de parte de Dios. Pero específicamente, ¿qué dice? Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios vino sobre este personaje, sobre este Otoniel, aquel que tomaría a la hija de Caleb, a la bella Acsa. Y tuvo tranquilidad y paz durante 40 años y después murió Otoniel, o sea, hasta el último de sus años, de los años en los cuales Otoniel pues juzgó y básicamente gobernó sobre todo Israel. Caleb fue príncipe de una tribu, porque así se catalogaba por ahí en los tiempos del reconocimiento de la tierra, de los famosos 12 espías. Pero Otoniel llegó a ser de todo Israel, engrandeció el legado de aquel que lo había formado. Recordemos algo, que Acsa tomó por esposo para ella, o fue, pues digamos,
llegó a ser esposa de un hombre que era como su papá. Pero ¿cómo era su papá? Aquí quiero resumir algo, pues ahí está la palabra de Dios que nos dice ya todos estos detalles. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Bueno, primero aquí queda claro que el hombre lleno del Espíritu de Dios. Un hombre lleno del Espíritu de Dios lleva paz a su entorno. Pero Caleb, ¿quién era? El suegro de Otoniel. ¿Quién era este Caleb? Un hombre, dice la Biblia, que no hacía desfallecer el corazón del pueblo. Un hombre que no hace desfallecer el corazón del pueblo es aquel que lleva paz a su entorno. ¿Y por qué lo relaciono con Caleb? Porque así era también. O mejor, ¿por qué lo relaciono con Otoniel? Porque así era este Otoniel. Era como Caleb. Un hombre que nunca hace desfallecer el corazón del pueblo. ¿Quién era Caleb? Un hombre que sigue al Señor su Dios. Y así con toda seguridad era Otoniel. Dice la palabra de Dios que en Caleb había otro espíritu. Pues también lo había entonces, igualmente, en Otoniel. Es más, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nosotros vemos tanto en Caleb como en Otoniel algo particular. Y es que cada uno de ellos era un hombre excepcional, extraordinario. O sea, no era ordinario, sino extraordinario, excepcional. Eran únicos. Y por eso es que Caleb pertenece a esa pequeña minoría, junto con Josué, que le creyeron a Dios. Y por otro lado, al otro lado de la balanza, estaban aquellos cientos de miles que no le creyeron a Dios. No necesariamente la mayoría tienen razón en la palabra de Dios. Era una pequeña minoría. ¿Quién era Otoniel? De aquella minoría que igualmente llegó a conquistar montes, llegó a conquistar a los gigantes y a vencerlos. También era valiente. Y ese fue el varón que tomó Acsa para sí. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Que el fruto del Espíritu, recordemos, es paz. Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué me dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, paz, pero claro, paz en mi corazón. Pero cuando yo experimento paz en mi vida, eso lleva paz también a mi entorno. Lo dice claramente por medio de la vida de Otoniel. Recordemos aquel versículo 10 de Jueces 3, que el Espíritu de Dios vendría sobre él y entonces la tierra reposó durante 40 años. Bueno, por supuesto que él salió de la batalla. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y después vendría sosiego durante 40 años. Vendría tranquilidad. Traería paz durante sus días. Y en total serían 40 años. Qué bendición entonces es aquella que lleva un hombre, que lleva una persona, cuyo corazón, cuya vida está llena del Espíritu de Dios. Recordando, el fruto del Espíritu es paz. Vamos a orar. Ahora, Dios, aquí tú me enseñas en tu palabra que solamente una persona, un joven, un hombre, una mujer, llena del Espíritu, es aquella que experimenta paz, porque el fruto del Espíritu es paz. Pero igualmente esa paz, que es el fruto de la llenura del Espíritu, lo lleva a tomar decisiones, lo lleva a ser valiente, a confiar en ti, y lo lleva a que éste lleve tranquilidad, reposo, sosiego a su entorno. Y como lo haría Otoniel durante el resto de su vida, que fueron 40 años. 40 años transcurrieron desde el momento en el cual comenzaría a gobernar su pueblo. Allí, este varón, Otoniel, que muy seguramente como Caleb, en él había otro espíritu. El nombre extraordinario, excepcional, único, singular. Era de aquellos que pertenecía a la minoría, que te creían a ti. En él, dice tu palabra, había otro espíritu. Y así como Caleb, seguramente también Otoniel, nunca hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Qué tan fácil es llevar pánico, qué tan fácil es murmurar también junto con el pueblo y participar de ello. Qué tan fácil entonces es llevar a otros a que desfallezcan. Pero qué desafiante es pertenecer a una pequeña minoría
que por el contrario, que va contra aquella corriente y que lleva, impulsa y empuja a su pueblo a creerte a ti. Ahora, Señor, solo entiendo hoy que el fruto del Espíritu es paz. Ahora bendice a cada uno de estos tus siervos con tu Espíritu Santo en este día y bendícelos con tu paz. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en esta serie Tranquilidad y Paz. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo en la bella, hermosa Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted y comente algo de lo que aprendió de la palabra de Dios, de este caso de Otoniel. Nos encontramos nuevamente el lunes 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.